¿Te dejaron otra vez y parece que a la otra persona no le importa? Excelente, este video es para ti. Es tu momento. Exactamente. El día de hoy estoy con Ale, psicóloga, yo entusiasta, hipnoterapeuta, y vamos a discutir un tema muy importante para este tipo de situaciones, que es el duelo. Y estamos aprovechando que actualmente estás en una curva de aprendizaje, pero que es muy provechosa justamente para tener la información presente del proceso. Sí, y también que son como que, bueno, es un proceso tan natural y sucede en muchos momentos y en muchas circunstancias, y creo que no le damos la importancia correcta que se le debe dar para justamente sacar algo de la experiencia. Y sí, en efecto, cuando es una experiencia propia, uno aprende más de ello. Así es, porque ya finalmente no te puedes evadir, literalmente te está pasando a ti. O sea, eso me recuerda mucho a, así como mi momento de duelo entre mi primera y segunda relación, fue fatal. Yo diría que en ese momento, sin herramientas, con creencias emocionales, sí, con creencias emocionales increíblemente destructivas sobre mi autoconcepción, mi creencia sobre el valor propio, que estaba atado a tener una pareja. Pues caí muy duro, y ese primer duelo que viví sin herramientas fue básicamente nadar en las emociones, en una espiral hacia abajo que nada más se pudo detener en el momento en el que encontré a una segunda pareja, y fue la de intentar sacar un clavo con otro clavo. Entonces creo que estamos bien capacitados en cuestión de anécdotas y experiencias para poder compartir las cagadas con una buena intención de mejora a futuro. Y me parece que también ahorita lo que acabas de decir importa también mucho desde dónde estás viviendo el duelo. Muy diferente cuando es, al final es una pérdida. Ambos involucrados van a experimentar el proceso de una forma diferente, pero creo que sí hay un impacto mucho más fuerte o diferente cuando eres quien decide o eres justamente quien recibe la noticia de que la relación está terminando. El tener como que la posibilidad de decidir cuándo hay una fecha de caducidad para la dinámica, creo que también marca mucho el cómo vas a vivir el proceso. Aunado a todo lo demás, como mencionabas, las herramientas que tienes en ese momento, el nivel de conciencia y de trabajo emocional que también ya traes, tus redes de apoyo o vamos a decir, los puntos a favor que estás utilizando para que el proceso, que de por sí va a ser un proceso que va a doler porque es una pérdida, se viva de la mejor manera, por decirlo de una forma. Sí, de la manera más sana. Y entonces yo creo que justo por eso, el día de hoy en este podcast vamos a platicar sobre 5 puntos que le van a dar a cualquier persona las herramientas básicas para poder entablar una mejor relación consigo mismo para atravesar el duelo. Entonces yo creo que en este momento podemos introducir a nuestra primer sección, que sería ¿qué es el duelo? Entonces, yo creo que esta es una definición que cuando llega, finalmente tomas poder sobre lo que está sucediendo y no nada más eres como un pollo sin cabeza. Entonces, tú con tu experiencia, y ahorita que lo tienes así bien vivo, ¿cómo definirías qué es el duelo? Creo que igual podría verse desde muchas concepciones. Desde mi experiencia, al final va a ser un proceso justamente de aceptación, de que la realidad, ya hay varias cosas en la realidad que han cambiado. Vamos a vernos un poquito más desde la construcción de lo que es el significado, que es un duelo, es una pérdida. Por eso dicen que los duelos pueden ser no necesariamente solo en una dinámica de relación, puede ser desde cualquier situación donde necesariamente justo ha habido una pérdida. Que te cambies de lugar de residencia, que te mudes a un país diferente, a una ciudad diferente, que pierdas un trabajo, que una amistad se acabe, el fallecimiento de alguien importante, de una mascota, pero casi siempre y donde más lo vemos justamente es en el tema de las parejas, de los vínculos afectivos. Y yendo un poquito más a la definición, como te mencionaba, me parece que justo es cuando sucede una pérdida y en la pérdida se tiene que atravesar un proceso de reacomodo de toda la realidad, porque justamente se da un giro de 180 grados a lo que ya estabas acostumbrado, sí. Desde la cuestión de las rutinas, desde la cuestión de las presencias, pero también
hay una ausencia de una persona que representaba no solamente a tu pareja, sino que yo siempre he pensado que los duelos afectivos sí tienes que aceptar que ya no está la pareja, pero también qué significaba la pareja para ti y los roles que la pareja tenía para ti. Si tuviste una amistad muy fuerte con ella, el mejor amigo, el confidente, el cómplice, con quien se crean los planes de la semana, del fin de semana, entonces no solamente es un duelo, son muchos duelos en uno. Y eso hace que sea mucho más complicado el proceso de aceptación, aun cuando haya sido poco tiempo, pero a mi parecer importa mucho más desde dónde se está conectando y también la intensidad con la que se conectó. Sí, definitivamente. De hecho, lo que acabas de mencionar sobre la intensidad es clave. En mi experiencia, nada te prepara para ese momento en el cual finalmente te das cuenta de que lo que estabas lamiendo del suelo eran puras migajas, pero de repente dices, ah, cabrón, y mi amor personal, ¿no? Y mi respeto, ¿no? O sea, ¿en dónde quedó realmente esa fantasía o ese estándar que yo quería para la vida que quiero tener? Ahora, porque en mi caso lo que sucedió es que salgo de mi primera relación. Esta historia ya te la sabes, pero cualquier cosa, ¿no? Aquí esté como bagaje cultural. Salgo de mi primera relación, así larga. Me da así un súper bajón, ansiedad, pedos, vómitos por ansiedad, insomnio, ¿no? Obviamente empiezo a chambear en mí, pero llega una segunda oportunidad y mi cerebro así de ¡rápido! Agárralo, ¿no? Así, ¡sálvanos, sálvanos! Salto a la segunda relación. Y pues sí, o sea, fue una relación en la que lo que nos juntó, como a la mayor parte de las parejas en el mundo, fueron los traumas, o sea, fue el dolor, fueron todos los dolores que identificábamos subconscientemente en el otro. Y justo después de aceptar tratos en los que se me rechazó por dinero, en los que básicamente era evidente que no me quería volver parte de su vida, sin importar qué tanto lo intentara, qué tanto me esforzara, ¿no? Ahí fue el momento en el que, buscando una manera de que dejara de doler, comencé a chocar con una nueva definición de lo que es el duelo, o a concientizarme que lo que estaba doliendo, más allá del rechazo de la otra persona, es que cuando te enamoras o quieres crear esa vida en pareja, te enamoras fuertemente de quién te vuelves en esa versión de tu vida, o sea, de quién eres tú en ese camino de vida. Entonces creo que ese es uno de los dolores que muy pocas veces vemos o nos concientizamos del duelo cuando rompes una relación amorosa. No nada más, como dijiste, es esta parte de soltar a la otra persona y todos los roles que representaba. También lo que pierdes es a esa ilusión o a esa versión de ti que habías proyectado como feliz, logrando su vida próspera, ¿no? Entonces es básicamente como si te estuvieras soltando ese único futuro en el que eras pleno. O sea, así se siente. Entonces, nada más para ponerlo de una manera muy concisa, diríamos que el duelo es un proceso de pérdida en el cual idealmente se busca procesar esta pérdida para llegar a un nuevo estado de balance, a una nueva plenitud o una nueva status quo, digamos. Sí, volver a equilibrar la vida de cierta forma, porque, y esto que acabas de decir es tan cierto porque no hacemos muy consciente que en efecto esa sensación de que a veces se siente, que es algo que he escuchado mucho con los pacientes, los que acuden a terapia, que se sienten vacíos, y tiene mucho sentido porque al final justamente cuando la persona se va esa partecita tuya que justamente se creó en la convivencia con esta persona, que es como la parte del duelo que casi nadie habla y casi nadie reconoce, porque evidentemente aunque yo vaya y te lo esté contando a ti, el único que va a saber cómo se vivió y se sintió esa parte soy yo, porque yo tuve la experiencia, y por más que me estés diciendo de que no, sí, te puedo entender, te puedo comprender, de cierta manera ese dolor de ese vacío, esa ausencia, es muy personal y muy pocos lo entienden en la parte de los procesos, y que también es algo que hay que tener muy en cuenta para no ser tan duros con nosotros mismos cuando lo estamos atravesando, porque realmente sí hay un dolor y un sufrimiento
que toma un tiempo, pese a que yo escucho mucho en consulta que me dicen, ¿cuánto va a durar esto? Y yo, no hay fecha, ¿no? Exactamente, no hay fecha. Y va a durar lo que tenga que durar. Y es un proceso que tienes que atravesar, que tienes que entenderlo, comprenderlo, para que al final también valga la pena el hecho de decir, o sea, fueron todos estos meses como de trabajo personal, ¿qué voy a hacer con esto? ¿O qué me estoy llevando de esto? Y no nada más, como mencionabas en tu experiencia, saltar justamente a ciertos escenarios que lo que hacen es intentar llenar ese vacío que está quedando. Lo que me dolió fue la partida de una pareja, pues entonces, si consigo otra pareja, ¿no? Ya no hay ausencia, ¿no? Lógica. Exactamente. Es como, sí, justamente, el hoyo y sanado, ¿no? Sí, sí, no es así. Aunque parezca que es muy claro, no, el hecho de que una pareja se vaya no se llena con otra pareja. Pero es un error que casi todos cometemos porque a la mente le encanta evadir el dolor. Entonces... Sí, sí, la mente subconsciente está llena de propósito, no llena de lógica, ¿no? Si lo que requiere es terminar con un estado emocional como es el dolor, ese sentimiento de abandono, ese sentimiento de vacío, lo que va a agarrar, como lo platicamos la otra vez, es cuáles son las imágenes que tengo asociadas con los estados emocionales contrarios, ¿no? Es como de, me siento vacío, pues entonces, ¿en qué momento me sentí próspero? Y aquí viene otra de las cuestiones por las que el duelo es muy difícil. Si de repente tenías la imagen de la prosperidad como tu ex, ¿no? Entonces tu cerebro es como de, güey, rápido, sana el dolor. Pum, foto de tu ex. Y la otra parte de tu cerebro dice, güey, pendejo. O sea, esto es lo que nos está doliendo. Y tu cerebro emocional así como de, güey, pero es lo único que tengo asociado a la prosperidad. O por lo menos lo que tengo asociado con más intensidad. Pero eso es por lo que es muy duro. O sea, requieres reasociar. O sea, creo que esa es la parte principal del duelo. Es reasociar emocionalmente cómo te quieres sentir con respecto a la persona que se fue, tu vida y cada uno de los aspectos que se compartieron. Creo que... Justamente, resignificar también todos esos constructos que traes por allá y no caer en las trampas de la mente, que también si uno cae, bueno, hay que hacer como si no la amabilidad. La amabilidad a uno mismo de que seguimos siendo humanos. Es algo bastante difícil, un bajón o un retroceso no significa que no estás avanzando en el proceso, pero sí hay que tener cuidado con esas trampitas, porque justamente como menciona Leo, ligamos ciertos aspectos que nos dan cierta paz, pero hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que no puedes sanar en los lugares en los que te hirieron. Y creo que tiene algún parecido justamente eso. O sea, no se puede buscar tal vez la tranquilidad de decir, ahorita me estoy sintiendo ansiosa, angustiada porque extraño a esa persona. Rápidamente vamos a recurrir a ver los videos que teníamos juntos, ver las fotos que teníamos juntos. Porque al final, aunque se pueda llegar a sentir una sensación de tranquilidad, momentánea. Es momentánea, es muy efímera. Tú dejas de verlo y de repente lo vuelvo a extrañar de nuevo. Y es reforzar también el estímulo de pérdida. Sí, justamente. Entonces, hablando de esta parte, no, o sea, ya tenemos un concepto de lo que es el duelo. Comenzamos, de hecho, a hablar directamente de nuestro segundo tema, ¿no? De cuáles son las fases y quiénes conforman estas fases o el trabajo de estas fases. Entonces, ligándolo a una historia, ¿no? Creo que queda muy bien demostrado en lo que pues, sucedió contigo, ¿no? O sea, es en esta parte en la que primero, o sea, el duelo, en tu caso, no inició desde la despedida, sino que yo detecto que ya desde un poco antes, debido, ¿no?, a que habías visto ciertas red flags, ¿no? El proceso de luto comenzó un poquito antes, ¿no? O sea, porque la primera fase, ¿cuál es? Negación. Exactamente. Entonces, primero negas que va a suceder o negas que ya sucedió, ¿no? Sí, pero fíjate que ahí yo tengo como que cierta forma en que lo veo ahorita un poquito diferente. Es cierto que puedes iniciar tal vez la idea del duelo o la idea de que posiblemente hay una pérdida que venga pronto, aún estando en la relación, pero la realidad es que el duelo verdaderamente inicia cuando la persona ya no está, porque es cuando comienza el cambio ya de la cuestión de la rutina. O sea, sí puedes estar dentro del duelo teniendo ya estas ideas, porque justamente la dinámica ha dado un cambio que está provocando más sufrimiento, distancia, angustia de lo que se supone que debe ser una relación, que es que se sienta como un espacio seguro.
Pero tal cual, el duelo, a mi parecer, inicia en el momento en que verdaderamente ya se da la ausencia real. Aunque es cierto que puede haber una ausencia emocional Previa. estando en la relación. Y sí hay ciertas etapas, hay muchos autores que lo manejan y que lo han como que establecido. Manejan un orden, pero la realidad es que nunca se da como que en un orden. Un proceso de duelo es muy personal para cada quien. Y como mencionaba, sí, casi siempre la primera es negación, negociación, me parece, enojo, tristeza y aceptación, que son como las 5 típicas que se manejan. Pero justo como alguna vez leí, tenemos a veces la noción o la idea que el duelo tiene que darse de una manera en un proceso lineal, como si fuera un videojuego, que se va pasando de nivel y que... Nivel 1, nivel 2. Ya pasé el nivel 1, ahora cuál sigue, voy a nivel 2, ya cada vez más cerca. O sea, no necesariamente, sino de que... Y una de las cosas que he estado experimentando ahorita es que justo puedes ir variando de una etapa a otra. Por ejemplo, yo sí inicié como en la parte tal vez de la negación, porque pues ahí estaban las red flags, ahí estaban las evidencias claritas de que esto tal vez estaba yendo para el caño, pero pues no lo terminaba de ver. Y de la negación puedo pasar al enojo, paso a la tristeza, paso a la aceptación y de repente De regreso. me regreso otra vez al paso 1. Entonces, sí hay ciertas etapas que mencionan, te digo, algunos expertos en el área, como son los tanatólogos, que son los que se encargan justamente del área de psicología de las pérdidas, pero no hay un proceso lineal. O sea, es un proceso que tiene vueltas, que incluso hay personas que nunca pasan una etapa como tal, o sea, se van directo a otra. Y pues también hay que definir cuando se dan, por ejemplo, los duelos traumáticos, que ahí creo que ni siquiera pasas un proceso de duelo como tal, sino que ni siquiera lo estás viviendo, o sea, se reprime tanto. Bueno, exactamente. Que básicamente es como, en algunos casos como si ni siquiera hubiera ocurrido, ¿no? Exacto, no se trabaja, es como si la pérdida, ¡pum!, la bloqueas, que sería como una parte, una negación bien fuerte, pero termina siendo un duelo patológico, que en algún punto va a volver a salir, o se va a repetir en una de tus relaciones posteriores. Definitivamente. O incluso se presentan, ¿no? Así como enfermedades, dolores, o sea, se somatiza, exactamente. Exactamente. Qué fuerte. Gracias. Entonces, justo aquí ya tenemos las fases, nada más para cerrar esta sección. ¿Cuáles dirías que son? Negación, negociación, Sí. enojo, tristeza y aceptación. Exactamente. Que de otra manera sería, la primera parte es, no es cierto. La segunda parte es, ok, tal vez sea cierto, pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer para continuar? Exactamente. La tercera es como de, no mames, si sí es cierto, todo lo que invertí, hijo de su pinche madre, ¿no? Luego viene la parte de, no lo puedo cambiar, entonces vas hacia adentro. O sea, porque justo la furia es hacia afuera, es Exacto. lo que es energía para, según esto, arreglar una injusticia. Cuando te das cuenta de que realmente la única manera de hacerte justicia es siguiendo tu camino y buscar una vida mejor, buscar ese estándar de cariño que sí querías, pues lo único que tienes es esa tristeza. O sea, esa tristeza para desprenderte de todo lo que no sucedió, pero que le invertiste tanta energía. Y ya pues lo último es aceptar lo que sí puedes cambiar, lo que no puedes cambiar y empoderarte con aquello sobre lo que tienes poder. Y también para agregar, te lo comentaba la vez pasada que justamente veía que hay algunos expertos también en el área que meten una etapa más, que creo que es la etapa que incluso, si la analizas, es la más importante a la que se espera tal vez que se llegue en un proceso de pérdida, que no recuerdo si tiene un nombre como tal, creo que no tiene un nombre, que viene después tal vez de la aceptación, cuando ya eres consciente que justamente hay una ausencia, pero que responde a la pregunta del ¿para qué se está viviendo todo este proceso? ¿Para qué la quieres? Ajá. Justo, que es la parte también de que, bueno, si ya pasé todo este proceso, si ya me dolió todos estos meses, ¿cuál va a ser en sí la función que yo le voy a dar a este caminito que estuve avanzando? Porque de otra forma también tú puedes tener algunas relaciones y vas a tener que hacer los duelos por las pérdidas de las relaciones, pero si al final solamente lo estás dejando pasar como si fuera un evento más de tu vida, tan natural como lo es, pues no se queda con ningún aprendizaje. Y entonces el poder hacer consciente lo que sucedió dentro de la relación, tal vez las partes de decir, bueno,
esta persona tenía esto, yo tenía esto dentro de esta relación y la dinámica se daba así, así y así, y yo ya sé que esto sí es algo que me hace bien y me ayuda como en mi proceso de crecimiento, pero esto, si lo vuelvo a repetir, sé que me va a volver a llevar a escenarios que solo hacen que yo decrezca como persona, pues bueno, para eso sirve también un proceso de duelo, que puedas hacer consciente toda esta situación y utilizarlo también como parte de, pues sí puede ser tu crecimiento personal. Sí, bueno, al final de hecho es crecer, llevarte cada vez, hacer la transformación personal para llegar más cerca de tu sueño, de quién quieres ser en esta vida, de cómo quieres experimentar la vida. Y también para ir forjando como un concepto de pareja que sea mucho más saludable y más acorde a justo lo que es tu proyecto de vida. De lo que sí quieres. Sí. Y creo que este es un muy buen momento para que avancemos a lo que sería nuestro tercer tema, que es ¿qué es lo que más duele del duelo? Que creo que esto lo hemos mencionado ahorita dentro de la misma plática. Incluso al inicio lo dijimos bastante bien. A mi parecer, sí, ahorita que lo tengo un poquito consciente, lo que más duele es evidentemente los proyectos y las expectativas que tenía a futuro con esta persona. Y también, aunado a esto, la propia versión que surgía cada vez que yo estaba con esta persona. A nivel personal, yo creo que hoy por hoy, creo que es justamente. ¿Cuál dirías que fue el momento en el que te cayó el 20? O sea, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? ¿Cómo te Está bien. O sea, es parte de. Es que yo creo que sí tuvo que pasar, que esta parte igual lo veo mucho con las personas que van a terapia, cuando están en el mero momento de la separación. Tienes también que permitirte sentir la cuestión del dolor, que es cuando apenas acaba de suceder la ruptura, el dolor se siente muy crudo. O sea, es imposible incluso que metas una parte racional en ese momento, aunque uno intente buscarla, porque es muy difícil cuando sucede. Y te digo, creo que depende igual mucho si eres tú quien decide o si a se quien fue la otra persona. Manda. O sea, que si fuiste tú o si fue la otra persona y además la decisión fue como totalmente de mutuo acuerdo y si no pasó algo traumático, porque también los duelos dependen mucho de la forma en la que están terminando. O sea, al final no va a ser lo mismo de que, oye, ¿sabes qué? No está funcionando esto, ¿lo ves también tú? Sí, lo veo, ¿sabes qué? Mejor hasta aquí. Ajá, exactamente. A que de repente la persona te gostee, se desaparezca o que haya una infidelidad. O sea, puede darse una ruptura bastante traumática que hace más difícil como que las emociones no sean lo que está burbujeando en el momento. Entonces yo pienso que sí, cuando acaba de suceder la separación, tienes que darte chance, uno, de vivirlo, que es esta parte de también validar el dolor que estás sintiendo en el momento. Y porque a mí lo que me pasaba es que, yo sé que no era con esa intención, pero algunas personas sí me decían, Ale, ya, no sé qué, ya. Como la parte que ya, ¿por qué sigues sufriendo por esto? Y yo, déjenme, o sea, es lo que me toca en ese punto, que también es eso, o sea, la invalidación de la emoción o del dolor que estás sintiendo ante la ausencia es algo que se tiene que vivir para dar paso poquito a poquito a la cuestión ya más racional de decir, ok, sí estaba pasando esto, sí estaba pasando lo otro. Yo creo que a mí ese momento me llega cuando, de verdad, la primera semana fue una semana de mucho contacto con la emoción, que era de que cualquier actividad que estuviera haciendo era muy difícil contener el llanto. No importaba si estaba en un lugar público, que era terrible, porque a veces estaba en el gimnasio intentando hacer una repetición y de repente me voy al baño un rato. Porque era muy complicado como que poder regular el llanto, porque justamente el llanto estaba completamente ligado a la emoción en ese momento. Y es como el vómito, ¿no? Ni siquiera lo podía parar. Era como de que en este momento, no importa que estés en plena repetición. Si no, tu subconsciente anda chambeando y pues ahí tocó, ¿no? Sí, y justo ya cuando, ya poquito a poquito, sí me fui apoyando mucho en mi red de apoyo, mi terapeuta, mis momentos a sola, fue cuando poco a poco comienzo a ver la realidad un poquito mal y sí ya darle como una, tal vez razón diferente de qué exactamente lo que me estaba doliendo, que te digo, incluso cuando lo hablaba mucho contigo, sí fueron momentos que en el mismo diálogo
empezaba a ser consciente, exactamente esa construcción, tal vez de la emoción darle paso a algo que se puede poner más en palabras y que también pues te permiten ver todo el proceso de una manera completamente distinta a lo que tú crees que está sucediendo. Justamente. Entonces, como conclusión, aquello que más duele en el duelo es la separación que sientes entre ti y aquello que querías ser, o sea, y la versión de ti ideal que querías ser, más que todo lo demás, porque al final del día reconocemos que la transformación más importante de la vida no es el lugar al que llegas, sino quién eres cuando estás ahí. Esa separación es lo que duele, porque entonces tienes, o sea, de repente tu mente subconsciente dice, entonces, o sea, si ya no vamos a ser esa persona, entonces, ¿quiénes somos? O a quién estamos destinados a ser. Y eso es el vacío existencial, de que si no estás fijado para ponerle una solución, para decir, no hay pedo, no, o sea, lo reformamos, ¿no? Lo regeneramos mejor aún que antes, pues es como un no, ya no existe, ya se cayó. Allá se fue, la prosperidad se fue así, amarrada de su tobillo y chan chan, ¿no? Que esa es la desesperación que se siente, ¿no? O sea, el sentir de, oh shit, entonces, ¿qué tal si nunca voy a volver a sentirme pleno? ¿Qué tal si nunca voy a conocer a alguien con el que me sienta de esa manera, con el que tenga ese nivel de conexión? Son muchas ifs, ¿no? O sea, son muchos tal vez, ¿no? Suposiciones, pero que si no las respondes, que si no tienes el seguro, esta parte de no lo tenía seguro antes y sucedió, pues entonces, ¿qué es lo que evita que sea después? Ahí es cuando puedes, o más bien cuando llegue ese golpe muy, muy duro de decir, entonces no va a suceder. ¿No? Que es que imagínate, te estoy escuchando ahorita y ve qué fuerte es, porque al final a todos nos moviliza cuando tienes algo como planeado y de repente, exacto, algo dice la vida, te voy a dar un cambio porque sí, porque viene aquí tu momento de ver qué tanto has aprendido, que es justamente eso, o sea, tú tienes una idea o ya tienes un proyecto tal vez muy consciente y también muy inconsciente por todas esas cosas que no tienes tal vez tan presentes, que es lo que te está haciendo sentir la otra persona y hacia dónde te estás proyectando, pero al final es de repente todo eso que ya tenías planeado o ya tenías idealizado, la expectativa, se va. Y no puedes hacer algo ahí. Bueno, sí puedes, pero al final en el momento en que la persona se va, pues sabes que ese proyecto era algo que tenías, proyecto compartido, que va a ser doloroso, sí, pero es cuando justamente uno tiene que volver a centralizarse hacia su persona, que es la cuestión de los proyectos individuales, que es algo que no deberíamos descuidar aún estando en pareja, pero que la mayoría de las personas lo hacen. Sí, sí, o sea, si invierten el 100% de su ser en lo que es la pareja y pierden lo que es la esencia de que debes de ser individual, ¿no? Exactamente. Y creo que esto nos lleva, de hecho, muy, muy bien a nuestro cuarto punto, que es cómo superas el duelo, cómo llegas al otro lado de este mar, de esta marea. Entonces yo aquí me gustaría añadir una historia, porque creo que es algo muy... O sea, bueno, que tal vez lo puede comunicar bien. Yo estuve 4 años con mi mejor amiga. Fue en algún momento la relación de mis sueños, ¿no? O sea, justamente en algún momento así le puse en mi carta a Santa Claus, yo quiero una novia que sea mi mejor amiga, ¿no? Y ¡pam! Se dio. O sea, fue magnífico. En 4 años de relación realmente nunca tuvimos una pelea. O sea, ya estábamos... Es un punto relacional en el que, gracias a mi trabajo interno, al nivel de comunicación, a las herramientas que se tenían, no había razón para pelear. Había enojo, rápidamente era como, ok, excelente. El enojo lo que quiere es arreglar algo afuera, ¿no? Pero al final del día, lo que estás sintiendo es la ausencia de la satisfacción de una de tus necesidades, ¿no? Esto era, o sea, sensacional. O sea, excelente relación, le compongo un corrido, ¿no? Pero ¿qué fue lo que sucedió? En el último año, debido a que muy posiblemente, bueno, no muy posiblemente, estoy segurísimo, ella comenzó a tener unas ya reacciones o comenzó a tener conclusiones subconscientes de hacia dónde iba nuestra relación. Y dejó de trabajar por ella. De todos los compromisos que teníamos sobre trabajo personal, desarrollo profesional, trabajo en equipo, justo ella dejó de
de participar en ello. O sea, se rindió por completo. Meses antes incluso de que realmente llegara la fecha en la que cortábamos. De hecho, cuando finalmente llegó la fecha en la que íbamos a tener que decirle que ya no podía vivir en la casa porque ya no estaba cubriendo sus gastos, ya no estaba apoyando de ninguna manera, confesó que ella ya había comprendido que el final iba a llegar, pero como 6 meses antes. Y yo así como de, mira, qué justo de tu parte, ¿no? O sea, muchas gracias por avisarme, ¿no? O sea, yo que obviamente, pues, ya sabes, como que en todas las pláticas que tuvimos en los 6 meses, pues te creí, ¿no? ¡Sorpresa! Cuando decías que pues, estábamos chambeando en la misma dirección, o sea, gracias por decirme que 6 meses, todo fue gracias por acompañarme en mi luto, y yo que ya lo procesé, pues ya te puedo decir adiós. Ahí te dejo con el pedo, ¿no? Aquí tienes las llaves, casi. Entonces, en ese momento, en ese último mes, pues ahora sí que fue mucho trabajo interno. Cuando ya llegó el final, el último plazo, si cumples tus promesas, podemos continuar, y si no, no. En esa misma noche en la que obviamente ya la conclusión fue, no se arma la machaca. O sea, no creo que incluso tenga la conciencia de lo mucho que no está cumpliendo. Tuve un sueño en el que justamente pude, o sea, yo creo que fue mi mente subconsciente brindándome la respuesta que yo quería, ¿no? O sea, que justo, o sea, cuando estás con otra persona tanto tiempo, cuando tienes tanto cariño, tanta intensidad, tantos planes, es una vida completa de la que te tienes que despedir. Y lo que sucede en ese sueño es que viví esa vida completa hasta que llegamos a viejitos. Y ya que estábamos en esa noche, ¿no? Viendo la luna, los dos viejitos y canosos, pues lo que me dijo es, fue muy bonito, ¿verdad? Y lo que le respondí fue, sí, pero puede ser mucho mejor. Y o sea, yo creo que para mí ese momento o esa historia emocional que me brindó mi propio cerebro me ayudó a concluir esa parte, ¿no? O sea, es que todo fue magnífico, no hubo culpables, solo responsables. O sea, éramos 2 seres humanos haciendo lo mejor que podían con la información que sí tenían. Y que ya en este punto en el que nos ayudamos a crecer, nuestros caminos bifurcaron. Y al final del día para mí ya era más claro que todo podía ser 10 veces mejor. Porque le pregunté a mi mente, oye, ¿cómo esta historia podría ser 10 veces mejor? Y tenía una respuesta. Y dice, oye, ¿puede ser 10 veces mejor que esto 10 veces mejor? Y tenía una respuesta. Entonces, para mí fue el momento en el que se volvió obvio el que si te enfocas en todo lo mucho que puedes crecer más allá de lo que habías imaginado como tu límite, puedes accesar a un mundo totalmente diferente, ¿no? Tuve que visualizar cómo hubiera sido esa vida completa con la que ya me había asociado para poder despedirme de ella. Pero en vez de enfocarme en llorar la pérdida, lo que hice fue agradecer toda la belleza que hubo por la experiencia que tuvimos, o sea, por el sí haber vivido juntos toda esa experiencia. ¿Y esto a qué nos lleva? A lo que te ayuda a superar el duelo. Sabiendo que lo que más duele es ese desprendimiento de ti mismo. En algún momento se lo expliqué a una amiga que estaba pasando por un rompimiento de la misma manera. Si te dicen, suelta tu malteada y agarra el vasito de caca, pues obviamente tú dices, ¿no? Por alguna razón voy a tener que soltar la super ultra malteada y lo único que me queda es un vasito de caca, pues obviamente lloro, ¿no? Es como de, voy a tener que tomar caca por el resto de mi vida, no. Es el momento en el que te das cuenta de que tu mente puede hacer el ejercicio de decir, no, hay una malteada 10 veces mejor, pero nada más la puedes agarrar con tus 2 manos si sueltas la que ya tienes. Siento que es como anticlimático el ejemplo, pero es así, ¿no? Pero es muy claro y muy útil. Exactamente. O sea, tienes que poder soltar la historia ideal que tienes y permitirte imaginar algo mucho mejor para que te comiences a reasociar
emocionalmente con todo lo que sí puede ser. Porque definitivamente si llegaste a un punto en el que esta persona rompió los límites, decidió tomar actitudes increíblemente destructivas y de un solo lado, ¿no? O sea, como ghostearte, como básicamente ponerte en un contexto en el que pareciera que todo fue tu culpa, ¿no? Ese tipo de cosas. No es una persona que, número uno, te vio y número dos, estaba respetando el vínculo que tenían. Exactamente. Y por lo tanto, una manera de poder reemplazar a esa malteada es imaginándote una 10 veces mejor. Y más importante aún es si tú eres la malteada que tienes que soltar para volverte esa malteada 10 veces mejor. 10 veces más consciente. 10 veces más conectada con lo que sí quieres. ¿Tú cuál dirías o cuál propondrías como un ejercicio o un proceso para superar el duelo? Creo que va muy ligado justamente a lo que estás comentando ahorita y lo que estás compartiendo, porque, como dijimos al inicio, una de las cosas que tienen que hacerse es justo permitirte también el sentirlo, porque en el proceso de estarlo sintiendo es donde te puedes ir dando cuenta de las cosas que sucedieron y que están sucediendo, o sea, hacerlas conscientes al fin y al cabo. Pero llevándolo a un nivel, vamos a decir, un poquito más tan simple como se podrá decir, el proceso se tiene que atravesar y no se va a poder evitar que el proceso duela, que es una de las cosas que todos nos preguntamos en un momento, ¿por qué tiene que estar doliendo tanto? Porque tiene que estar, o sea, es una pérdida realmente que se está dando, y no solo una pérdida de una persona física, sino, como mencionamos en todo este tiempo, de un montón de expectativas, de ideas, pero también de una versión propia, que perder partes de uno mismo duele muchísimo. Entonces, hay soluciones que, o tal vez son como que herramientas de trabajo que son tan vitales como puede ser justamente el sentir el dolor, el dejarlo sacar, el no reprimirse el llanto, el estar acompañado. Por eso ahorita en este punto es muy importante la red de apoyo, el que tengas una muy buena red de apoyo, porque como en este momento se está haciendo muy difícil que tú propiamente te puedas sostener, es donde los otros te ayudan a sostenerte. Y también en el mismo diálogo con los demás es donde se puede construir, que esa parte es maravillosa. Creo que es una de las cuestiones más bonitas de los encuentros con las personas, que justamente en el encuentro se construye. Sí. Pero tiene que ser evidentemente una comunicación que permita construir, no cualquier comunicación. Pero el dejarse sostener, diría también que la cuestión de la distracción, pero una distracción que tenga un fin. Porque si todo el tiempo estás en una evasión, y es típico de que yo en algún punto igual pecaba mucho de esto, de que vamos a ver cómo está este día, chin, es domingo y los domingos son los días en los que más tiempo libre tengo que llenarlo completamente. No necesariamente, sino que las distracciones son momentos para permitirte también que la mente se centre en otras cosas, que la atención y la concentración se vayan a algo más, que es el hecho de estar rumiando en el mismo tema, pero en un nivel que sea equilibrado, porque de otra forma se está justo yendo a la evasión. Entonces, distraerte, permitirte tener momentos de catarsis, de sacarlo con el llanto, con la plática. El trabajo personal, que como menciona Leo, el trabajo personal es una cuestión sí de mucha introspección, pero de mucho trabajo, en donde uno justamente da el cierre desde las herramientas que se tenga. Porque ojalá todos tuviéramos el cierre que creemos que merecemos. Ojalá de verdad esa persona venga y me dé la oportunidad de sentarse enfrente de mí y me explique por qué pasó lo que pasó. Pero la realidad es que nunca sucede así. O sea, los cierres se tienen que hacer con lo que se tiene a la mano, y muchas veces el cierre es un proceso individual y personal que se da desde la cuestión de un escenario que se, ¿cómo decirlo?, se mentaliza, como el que tú mencionas. Me imagino que tu cierre fue más que nada en un sueño, y la verdad está bien bonita la experiencia. Así funciona mi cerebro. Pero sí, en este caso es el cierre. Bueno, cada quien puede tener el suyo, ¿no? Como en las ventas, ¿no? Hay muchos cierres. De la manera personal, en mi caso, a mí me gusta utilizar herramientas hipnoterapéuticas. Porque cuando creas historias para poder despedirte o para poder enviarle un mensaje a tu mente, no de esto es lo que está sucediendo, pero esta es la salida que encontramos y este es todo el significado glorioso que tiene. Ahí es cuando
ya me puedo salir. Pero justo yo creo que sería utilizar las herramientas que tengas para generar conciencia. Con la conciencia decidir qué es lo que sí quieres y qué es lo que quieres evitar. Y a partir de ahí permitirte despedirte de aquello, o sea, de todo eso ese instinto de cómo reaccionar en lo que comienzas a ajustarte a una nueva manera de vivir. Justo. Y que también, por ejemplo, yo de mi experiencia puedo decir que en este punto no he llegado todavía a mi cierre, pero Honestidad es todo. Exactamente, porque también uno sabe cuándo es el momento en el que dice, ya, o sea, ya solté como que esta idea, ya solté esta relación. Yo puedo decir que actualmente estoy en el proceso de, mucho más estable a como estaba hace unas semanas, pero es meramente un proceso individual. O sea, las personas pueden acompañarte y sí pueden entender o decirte, ya te ves mejor, pero el único que sabe realmente cuándo de verdad ya se soltó la relación y está incluso como en este estado, no, ni siquiera voy a decir listo para otra relación, sino como este estado de decir, calma. ya, exactamente, estoy en calma, ya no es una cuestión que me desestabiliza el estado anímico, sino que puedo extrañar a la persona, sí, porque muchas veces eso también es importante. El duelo no es que, los duelos no necesariamente van a omitir el hecho que alguien ya no está, es como si la persona no hubiera existido, sino que te permite el poder seguir viviendo en conciencia de que hay una ausencia, pero la ausencia ya no genera el sufrimiento del hecho que la persona se fue, sino que es más que nada en conciencia que sí es cierto, se fue, me da un poco de nostalgia, un poco de tristeza, pero ya no es algo que te limita ni tampoco algo que defina justamente o controle tu estado anímico, que eso es a lo que se quiere llegar, que la ausencia del otro no sea algo que justamente te vuelve infuncional en las áreas de tu vida. Es la parte más importante. A mí me gusta verlo mucho de que cuando tú sabes que realmente ya estás superada la relación, cuando más que sentir amor, odio, rencor, lo que sea, cualquier emoción que genere intensidad, es cuando ya hay más una cuestión como, no de indiferencia. La tranquilidad permite la contemplanza. O sea, la tranquilidad es un estado emocional. O sea, muchas veces la gente lo define como la ausencia de emociones, pero no es así. Es un estado emocional que te permite visualizar la vida o interactuar con la vida sin pintarlo con tus emociones. Justo, y creo que, no me acuerdo dónde lo vi, pero creo que la mejor forma de explicarlo es cuando uno regresa a sentir que tiene completamente el control de todo lo que está sucediendo en la vida, que no debería ser así, ¿verdad? Cuando estamos en una relación, sentir que no podemos tener meramente el control de nuestra vida, pero la realidad es que cuando te vinculas muchas veces y muestras la vulnerabilidad ante el otro, también le enseñas al otro las pautas que pueden lastimarte. Entonces también cuando un otro se va, pues toca partes muy sensibles y muy muy profundas de uno mismo, que sientes que están fuera de control, porque el dolor como tal no es provocado por, es que no sé cómo decirlo, por una acción de uno mismo, sino es algo externo que está fuera de control. Lo externo no se puede controlar. Entonces cuando tú ya sientes que regresas a tu centro, cuando ya sientes que no hay algo que te está movilizando tanto, ahí ya sabes que te estás regulando. Esa homeostasis del cuerpo está regresando de nuevo a... Sí. Y nada más lo voy a ponerlo en otras palabras, porque esta es, digamos, la parte más importante que se pueden llevar. En palabras de Marshall Rosenberg, ¿no? Que es el psicólogo que creó la comunicación no violenta, las emociones, todas, son resultado de que percibimos que una necesidad está siendo satisfecha o insatisfecha. Si una necesidad está siendo satisfecha, lo que surgen son emociones que determinamos normalmente como positivas. Cuando es insatisfecha, emociones negativas, que realmente no es que sean negativas, sino que son alertas, que lo que quieren es informarte qué es lo que se está invalidando o qué necesidad requieres satisfacer. Entonces, justamente llegando a esta parte de lo del duelo, todas estas herramientas que dimos o el mensaje que queremos que sea lo más claro posible es que lo que duele no es la otra persona yéndose, son todas las necesidades que percibes que ya no puedes satisfacer o que no se están satisfaciendo. Y la calma llegará una vez más cuando encuentres cómo tú, sin la presencia del otro,
o sin la interacción con el otro, puedes una vez más satisfacer cada una de esas necesidades. Justamente. Entonces, platicando de esto, ahora llegamos a la sección extra. Ahora sí que... ¿Cómo sería esta parte? Bueno, la que tú propusiste al final, justamente dar como un bonus, el top 5 prácticas que no debes de llevar a cabo si quieres tener un duelo sano. Que justamente, o sea, si ya vimos toda esta cuestión de que el duelo se tiene que atravesar, que esa es la parte natural y saludable, ¿qué es lo que tenemos que tener mucho cuidado? Que tampoco es, no vamos a castigarnos si cometemos alguna de estas cuestiones, pero lo que puede pasar es que entorpezcan justamente el proceso, que hagan que sea mucho más alargado, tal vez porque estamos reforzando aquello que queremos llevar a que llegue un cierre. Y como decíamos anteriormente, hay que tener mucho cuidado con las cosas, situaciones, personas que pensamos que pueden ser necesarias para llenar los vacíos que ya no están. Por ejemplo, saltar directamente a una relación puede entorpecer tu proceso porque no te estás permitiendo sentir justamente la parte de la ausencia, porque la novedad, la parte de la química, la parte de las hormonas, lo que hacen es que dan un rusheo bien grande para llenar aquel espacio vacío que hay. O sea, entonces, ese podría ser uno, justamente lo que vienen siendo, podríamos llamarle relaciones casuales, ¿no? Sí. Encuentros, ¿no? Tal cual. O sea, porque no van directamente al free ni nada, o sea, pero son generarte experiencias intensas para olvidar. Justamente, o sea, el que un clavo saque otro clavo, posiblemente sí, te va a ayudar a que se olvide el duelo, pero no hay un trabajo previo. O sea, se está brincando toda la parte de la experiencia que puede llevarte a tener el trabajo, porque justamente estas etapas que se dan de manera desordenada, ¡pum!, te las saltaste y te fuiste directamente a llenar algo con una persona nueva, que como sabemos, en cualquier proceso de conocer a alguien nuevo, es maravilloso. O sea, la novedad es increíble. Esa sería una. Y también las personas que generan como esta parte del placer, todo lo que hay que evitar justamente es qué es lo que te puede producir un placer instantáneo y momentáneo que hace que las emociones dolorosas se estén evitando. Las adicciones, las compras, las experiencias que pueden ser como que muy intensas. Muy intensas. Me dejó mi novio, hagamos una ayahuasca. No. Se cancela. La ida a Tulum, cancelada. El salir de fiesta muchos días seguidos, consumir mucho alcohol, que inclusive lo del alcohol hay que tener muchísimo cuidado porque al final son depresores. Sí. Después de que sí lo vas a pasar muy bien el momento, el día siguiente, espérate, el día siguiente de la cruda, va a ser una intensificación del duelo como no tienes idea. Entonces, yo creo que más que nada es justamente esa parte. Son aquellas acciones que puedan hacer que sientas experiencias muy intensas, pero que meramente son efímeras. Y uno sabe cuáles son las experiencias efímeras y cuáles son las experiencias superficiales, que más que ayudarte, te van a ayudar en cuestión de un momento, pero una vez que pase el éxtasis de lo que está causando ese escenario presente, la pérdida se va a volver a vivir y tal vez más intensa que como estaba antes de. Así es. Entonces, nada más para terminar, sería no sacar un clavo con otro clavo. No te claves al clavo. Eso sería como número 1, la fiesta. Número 2, número 3, las sustancias, o sea, de cualquier tipo. El segundo nivel de fiesta. 3, muy posiblemente comer. Y el número 4, y bueno, el 5 yo diría que sería el alejarse de todo. También la evasión. La evasión total. La evasión total o la represión total de lo que está sucediendo también es una de esas cosas que tenemos que evitar. Así es. Entonces, sin más ni más, el día de hoy lo que explicamos o lo que pasamos durante esta plática fue qué es el duelo, después cuáles son las fases del duelo y quiénes están involucrados, cómo, tercero, qué es la parte que más duele, 4, cómo superarlo, y tuvimos un bonus 5 de cuáles son las top 5 prácticas que deberías de evitar para no prolongar tu duelo o terminar haciendo que ese duelo que no tuviste
sea la causa de tu siguiente relación fallida. Exactamente. Entonces, este fue León Raymond y Ale. Y nos veremos en el siguiente podcast. Hasta luego.